pero el halcón dice que fue ahí para escuchar la respuesta de la pregunta que hizo antes. El rey le pregunta si ha ido a escuchar la respuesta, y éste le grita, preguntándole si se atreve a apresurar al rey, porque él es solo un mensajero. El halcón exclama, porque sí le hizo sentir mal se disculpa. Pero como ya él sabe, no es él quien busca respuestas, sino el Sacro Imperio. Porque a su santidad no le gusta esperar, así que por favor le pide que le dé su respuesta mañana. El rey se pregunta que qué pasa, o que sí finge ser cortés, pero le sigue presionando, y el halcón dice que entonces irá el próximo día a verlo. El rey le pide esperar, porque en el palacio no deben haber testigos, así que debe moverse con cuidado. Porque él es uno de los hombres del Sacro Imperio, y él es el enemigo de su reino, que luchó contra Aslan. Porque incluso se oculta su identidad como un animal, está seguro de que algunos se darán cuenta de que hay algo sospechoso, así que debe tener más cuidado de no meterse en problemas. El halcón le pide que no se preocupe mientras abre sus alas, porque hará bien su trabajo por el bien de su santidad el Papa, esto mientras ya se marcha. Viendo al rey, este lanza un chasquido porque simplemente confía en su dueño y va y viene como si nada. Este piensa que le encantaría poder tomar el cuello de esa ave ahora mismo y torcerlo, pero ahora debe ser paciente hasta poder conseguir el poder que posee el Papa. Inmediatamente pasamos a otro lado, donde vemos a la protagonista. Esta dice que no hay fiebre, no hay tos y, muy bien. Es perfecto, y eso es suficiente para probar. Ella se ve muy feliz, mencionando que esa es la cordillera más alta del norte, donde hay una capa de hielo que la cubre permanentemente durante todo el año. La pequeña llama a su papá, y le pide que mire porque está bien. Su padre dice que sí, y le pide que vayan a echar un vistazo. La protagonista menciona que la llegada de su familia a un lugar tan difícil como ese comenzó hace unos días, después de esa conversación. Recordando, cuando su padre dijo, que aún así sería bueno pasar el invierno en el sur. La pequeña le preguntó que qué dice, que por qué, porque ahora ya ha guardado mucha energía de Swin, así que puede soportar el frío invierno del norte. Su padre puso un pero, ¿por qué no puede estar seguro hasta que lo vea con sus propios ojos? La pequeña se veía decaída, y también puso un pero, y su padre se sorprendió por algo, y dijo que está bien. Porque si el cuerpo de su bebé está bien después de subir la montaña más alta por unos días, entonces pasará todos los días de invierno en Aslan. Pero si muestra algún signo de dolor se van al sur, este le pregunta que qué le parece, y la protagonista dice que está bien, que así sea. Porque le mostrará lo saludable que está volviendo, nosotros al presente. Porque ahora después de pasar un mes en ese lugar frío, no se ha resfriado en una sola vez, así que ya está más tranquilo. Esto se lo pregunta a ella su papá, el mismo que dice que está sana y no tiene ningún dolor. Carlos dice que eso es genial a bola de pelos, y la pequeña dice que por supuesto, y eso es porque ahora su cuerpo tiene el poder de león de su padre, y su hermano que le han compartido, y también tiene el poder de dragón que le dio Arthur. El duque pregunta que cómo que poder de dragón, y pide que le diga por qué tiene el poder de ese reptil inútil. Carlos dice que correcto, y le pide que lo tire ahora mismo. La pequeña le pregunta que qué dicen, pero el duque dice que de todos modos han confirmado que no hay nada malo con la salud de su bebé, así que van a regresar al ducado el próximo día. La pequeña está feliz, y dice que sí. Y el duque dice que eso es gracias al poder de la constelación que ha podido despertar el poder de Swin. Aquí la pequeña se ve rara y ya sabemos por qué. Y el duque dice que justamente esa noche es el día en que la constelación de las ardillas es más fuerte, así que van a orar por la constelación. La pequeña se pregunta si esa es la noche en la que la constelación es más fuerte, y piensa que si eso es así, aquí pasamos a la noche, y alguien dice que bueno, porque está feliz de haber llevado eso. Es la protagonista, que piensa que es un día en el que la constelación será más fuerte, y si le da la luz de la constelación. Esta piensa que la constelación dijo que podría haber fragmentos de los recuerdos contenidos en esa herramienta. Pasando nosotros un poco el pasado, donde ella aún estaba con la ardilla blanca. Preguntándole a la pequeña a su santidad, que qué es esa gran canica, la ardilla blanca, dijo que se llama herramienta de observación, y contiene los recuerdos que quiere mostrarle. La pequeña le preguntó que cómo que recuerdos de su santidad, y ésta dijo que sí, y solo es una migaja. Esta le pregunta si recuerda el día que se conocieron, porque en ese momento. Recordando esta imagen desagradable, diciendo la ardilla que ella le preguntó que por qué le había hecho regresar 10 años atrás en el tiempo. Porque ahora le va a decir la respuesta. En ese momento, la esfera empieza a brillar, y la ardilla blanca dice que la razón por la que le envió el pasado, es porque quiere que cambie el futuro que va a mostrarle. Viendo cómo esta canica enorme empieza a brillar bastante, llegando a la protagonista a un lugar extraño.
preguntándose ella si ese es el sonido de un trueno, desconcertándose al ver algo, preguntándose que qué pasa, y la ardilla blanca dice, que ese es un escenario horrible sin importar cuántas veces lo vea. La protagonista llama a su santidad, y ésta dice que eso no es nada, porque en su vida anterior puede que no lo supiera por el hecho de que ya estaba muerta. Pero ese mundo destruido que ve frente a sus ojos, es el futuro que se desarrolla, después de su muerte. La protagonista dice que eso, y pregunta si ocurre en el futuro después de su muerte, la ardilla blanca dice que sí, y es una pena, pero el mundo estuvo cerca de la ruina. La protagonista piensa que no puede ser, mencionando que el lugar donde las personas vivían pacíficamente. Esta se ve muy preocupada, porque se convirtió en ese terrible infierno. En ese momento se ve una luz a lo lejos color dorada, la protagonista se desconcerta y pregunta que qué es eso, porque cree que acaba de ver una luz dorada muy familiar entre las nubes. Esta pregunta si se equivoca, pero la ardilla dice que bueno, y eso es todo lo que tiene para mostrarle ese día. Viendo nosotros como la ardilla va cerrando todos estos recuerdos, mientras la protagonista sigue sorprendida. Y la ardilla blanca pregunta, si no sería terrible si ese futuro vuelve a ocurrir, la protagonista llama a su santidad, porque le pidió que se preparara para el futuro, no para eso. Porque a diferencia de su vida anterior, en esa vida ha despertado el poder de los swings, pero aún así no lo suficientemente fuerte como para evitar un desastre, así que no podrá parar lo que sucederá en el futuro. La ardilla blanca le dice que no, porque eso es algo que solo ella puede hacer, y no tiene que pensarlo tanto. La protagonista se sorprende, y la ardilla blanca le dice que todo lo que tiene que hacer es seguir haciendo lo que ya hace. La protagonista dice que ahora que lo menciona, no sabe qué hacer. La ardilla blanca dice que le gustaría explicarlo detalladamente, pero se le está acabando la fuerza de la constelación. Pero antes de irse le dirá una cosa, le deja esa herramienta de observación, así que debe alimentar esa bola de ahí, cada vez que su constelación brille más, y cada vez verá un fragmento de la memoria que guardó, y después de ver todo entenderá, por qué su existencia es capaz de tener la destrucción del mundo, y entonces debe cuidarse hasta la próxima vez que se vuelvan a ver. La protagonista piensa que ha estado alimentando eso con la luz de la constelación, porque le dijo que lo hiciera. Pero ella se queda en silencio, y se pregunta que por qué no pasa nada, o que si acaso debería llenarla más, esta piensa que no lo sabe, y se irá a dormir primero. Pero aún así, piensa que su existencia puede detener la destrucción del mundo. Esta menciona, que en su vida anterior, al parecer el mundo fue destruido porque murió. Aquí pasamos a un próximo día, donde vemos a la pequeña, su padre y hermano. La protagonista se sorprende y dice que por fin han llegado a casa. Joana le da la bienvenida a la señorita, y le dice que debe estar cansada de haber viajado tanto. La protagonista dice que no está cansada, porque el viaje fue muy agradable. En ese momento alguien se sorprende, y dice que está nevando. Otra persona pregunta si es en serio, pero la pequeña se ve muy sonrojada, y se pregunta si es nieve, esta piensa que ella también quiere ver. Una de las criadas dice, que nunca pensó que nevaría tan rápido, otra dice que sí, escuchó que ese invierno va a haber una gran hambruna, así que ese invierno definitivamente va a ser largo. La protagonista se ve muy sorprendida al ver la nieve, y esta lo expresa al observar todo su alrededor, porque el cielo está completamente blanco. En ese momento Carlius llama a Bola de Pelos, y pide que le diga lo que sucede, porque esa no es la primera vez que ve nieve. La protagonista pone un pero, porque en la capital no nevaba porque hacía calor durante el invierno, y en el norte no han tenido una nevada tan grande como ahora. Esta dice que es como si hubiera un montón de algodón cayendo del cielo, y se ve muy feliz. Esta dice que es muy lindo mientras Carlios le mira. Este pregunta si de verdad y dice que entonces deberían celebrar. La protagonista se sorprende por algo, y su hermano le pregunta si quiere una pelea de bola de nieve. La protagonista pregunta que como que una pelea, y llama a su hermano, porque es una falta atacar de repente. Carlios dice que no hizo trampa, porque ya se lo había dicho, y lanzar bola de nieve le hace mover todo el cuerpo y es bueno para entrenar. Este le pregunta si no lo cree, y le dice que ella tiene que acostumbrarse a enviar el poder de león a cada rincón de su cuerpo, preguntándole que qué tal. O que si quiere tener una pelea de bola de nieves para ver quién lanza más, la protagonista se pregunta si le va a entrenar, y esta piensa que está bien, teniendo una idea. Convirtiéndose ella en ardilla, creando varias bolas de nieve, porque si hace una bola de nieve del tamaño de un humano, puede hacer varias bolas de nieve del tamaño de una ardilla, y así que tiene más posibilidades de darle a su objetivo. Aquí vemos a Carlius ser atacado, este le pide que espere y pregunta que qué es eso, y le grita que es su contraataque. Pero la protagonista está esquivando, pensando que además es más fácil de evitarlo, porque su cuerpo es más pequeño. Carlius llama a Bola de Pelos,
porque eso es hacer trampa. La protagonista dice que claro que no, eso es una táctica de ataque. Esto mientras el duque se queda viendo, mencionando que esa es una pelea de bola de nieves, y no puede creer que haya encontrado un defecto en las reglas, y en tan poco tiempo haya cambiado el juego a su favor. Mencionando que él está emocionado de ver cómo su bebé va a liberar a Aslan en el futuro. Después de esto pasamos un poquito más a la tarde, donde la pequeña está feliz comiendo galletas. Esta piensa que es por eso que después de hacer ejercicio se debe comer, porque sabe mejor de lo habitual. Esta se pregunta si ese es el sabor de la victoria sobre su hermano, y piensa que comer eso tan delicioso ella sola, le hizo recordar a Arthur. Mencionando que como ni siquiera ha podido saludarlo desde que regresó al castillo, tiene que ir a verlo cara a cara. Esta va muy feliz, como quien dice cantando, mientras lleva su bolsita de galletas. Pero atrás de la puerta se escucha una conversación, la protagonista se desconcerta y se sorprende, porque al parecer hay una persona que fue primero y tiene que esperar en el pasillo. Pero en ese instante, este hombre le dice al príncipe que entonces va a preparar los artículos que mencionó su Alteza. El príncipe dice que sí, por favor, porque si no hay suficientes suministros en medio del mar, será un gran problema, por lo que lo primero debe cargar los suministros suficientes. La protagonista se pregunta que cómo es que en medio del mar, y el príncipe dice que cuando esté todo listo se irá de ahí y se reunirá con ellos. La pequeña pregunta que dice, que si Arthur se va a ir del ducado, y ésta se ve muy sorprendida. La protagonista se pregunta si así de repente, y vemos, que la persona que habla con el príncipe dice que entonces se marchará ahora, el príncipe dice que sí, y se unirá a él pronto. La persona que hablaba con el príncipe se desconcerta, y Arthur le pregunta que qué pasa, pero esta persona dice que bueno, mientras vemos a la protagonista, porque tiene una invitada en la puerta. Aquí pasamos más adelante, y la protagonista le pregunta que si son órdenes del rey, Arthur dice que sí, y acaba de recibir la orden. Porque en esos días han habido piratas en las costas, así que tienes que ir a vigilar la costa por un tiempo. La protagonista se ve triste, y dice que su padre, y le pregunta que por qué sigue enviándole a lugares tan peligrosos, o que si no bastó con enviarle al campo de batalla, porque ahora le envía al medio del mar con los piratas. Arthur llama a Betty, y este agarra una de sus manos, y le dice que volverá tan pronto como termine el trabajo. Así que no debe preocuparse, este le pregunta si se lo promete, y la pequeña menciona que es una mentira, porque incluso en ese entonces, al final él no volvió. Pasando nosotros a esta escena, donde la protagonista piensa que Arthur le prometió que iba a volver, pero no está segura y no sabe cuándo lo volverá a ver. Y si se va de nuevo, en ese momento vemos la bola, poniendo la pequeña un pero. Porque espera que no tenga que irse, la gran canica empieza a brillar bastante y a crear un humo algo extraño. Esto mientras la protagonista ya duerme, pasando nosotros a este lugar donde la protagonista se encuentra levitando en un espacio muy hermoso. Esta abre sus ojos desconcertada, y esta se pregunta que qué es ese lugar, que por qué está en el cielo, que si acaso es un sueño, pero piensa que no, no es un sueño, puede sentir el poder de la santidad muy claramente. En ese momento alguien llama a Ritter, la protagonista se desconcerta y se pregunta que como que Ritter, aquí vemos una escena ya vista, donde la pequeña Betty le decía a la nube oscura, que hablaron juntos hace unos días y le pregunta si lo ha olvidado, la protagonista piensa que es Arthur y ella, y se pregunta que por qué su santidad está mostrando de nuevo las memorias de su pasado. Porque recuerda lo que dijo su santidad, tienes recuerdo. La protagonista dice, que hace tiempo cuando le vio en su forma humana se alegró de que estuviera a su lado, diciendo que su tía era demasiada mala. Arthur pregunta que como que él, y dice que es cierto, eso hizo. Y lo siente porque ha estado ocupado últimamente, así que lo olvidó. La protagonista piensa, que en ese momento después de su regresión se dio cuenta de que Ritter le engañaba fingiendo ser Arthur. Volviendo a ese momento, donde Ritter le preguntó que qué dice, que como que es una nube que va a visitarle de vez en cuando por la noche, pero él dijo que es cierto, fue él, le descubrió. Esto mientras reía, y él llamó a Betty, porque él es su futuro prometido y su único amigo, y le preguntó si va a creer en el pase lo que pase, aquí volvemos al sueño, y la protagonista piensa que esa vez cuando llegó al norte, no se habían encontrado así. Pero el último día que Arthur fue a visitarle pensó que era Ritter, esta pone un pero, y se pregunta que qué pasó con Arthur después, que por qué no negó que eso era mentira, aquí vemos a Arthur, y la protagonista estaba bostezando porque tenía sueño. Arthur suspiró y le dijo que tiene que volver a la cama. La protagonista dijo que sí, poniendo un pero, preguntándole que cuándo iba a volver, porque en la noche tiene sueño, así que le pide que la próxima vez vaya durante el día. Arthur dijo que sí, en otra ocasión. Y la protagonista del sueño le pidió a Arthur que tenga un buen viaje de regreso al palacio, pero esto lo hizo llamándolo Ritter.
Pero Arthur dijo que al parecer Betty cree que él es Ritter, pero dijo que bueno, eso es lo mejor. Porque es mejor que él sea su amigo, en lugar de él. La protagonista le pregunta que qué dice, que de qué está hablando, porque él es mejor que esa basura. Pero aún así ella no se ve, porque esto es un sueño, y ella le dice a Arthur que él es su único mejor amigo, y si va a decir eso al menos debe esconder su corazón, porque ella puede ver cómo se va con su cara llena de arrepentimiento. Y si así fue, preguntándose la protagonista el por qué, pasando a nosotros al próximo día, donde Arthur llamaba a la protagonista, y le preguntaba si estaba bien, la pequeña se desconcertó, y le preguntó que qué sucede. Y el príncipe dice que estaba preocupado porque ayer se veía muy desanimada pero de alguna manera ese día se ve peor. La protagonista pregunta si es así, y se sorprende, pensando que debe haber notado su preocupación en la cara. Aún así ella pone un pero, porque el Arthur que vio la noche anterior se veía muy solitario. La protagonista llama a Arthur, y le dice que eso es por si acaso, y eso es algo que tiene que decirle. El príncipe se desconcerta, y le pregunta que qué sucede. La protagonista le pide imaginar una situación en la que Ritter le mintiera y se hace pasar por él, y le diga que él es en realidad Arthur que aparece en forma de nube, y él es su amigo de la infancia. Poniendo esto como ejemplo, el príncipe pregunta si Ritter, la protagonista dice que sí, poniendo un pero. Porque él sabe que todo es mentira, pero cuando se encuentra con ella no lo niega y no le dice la verdad. Esta le dice que entonces, le pregunta que por qué haría eso, el príncipe se queda pensativo y en silencio, y este le pregunta a la protagonista que por qué haría tal cosa, porque no hay manera de que lo diga. Y este dice creer que puede depender del momento en que suceda. La protagonista pregunta que como del momento, y el príncipe dice que sí, porque como ella sabe él tuvo que ir a varios campos de batalla desde que era solo un niño, y si muere en el campo de batalla y no regresa, ella estará triste. Pero entonces, si ella cree que él es Ritter no va a conocer esa tristeza. En ese instante el príncipe dice creer que sería mejor si pudiera creer que él es Ritter, ya que podría morir o desaparecer de repente. Este le pregunta si no es así, viendo nosotros que el mismo príncipe se desconcerta. Se desconcerta bastante llamando a Betty, la misma que está llorando. Terminando aquí este capítulo, esperando que duerman bien y lo que pasen un buen día si es de día. Así que nada, comenten como siempre y háganme saber si quieren una próxima parte.